Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Miguel Mesa, artista interdisciplinario con estudios en Ingeniería en Sistemas Computacionales y especialización en composición y nuevos medios. Sus inquietudes intersectan fenómenos sociales, culturales, naturales y en ocasiones los mismos soportes o formas artísticas. El sonido es un material determinante en su trabajo. Ha expuesto en México y varios países del extranjero su obra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos con Miguel Mesa, artista. Wow. Artista multidisciplinario, creo que eso sería como lo más correcto, ¿no? Sí. Sí. Y tengo unas preguntas que tenía muchas ganas de hacerle a Miguel, porque Miguel, entre las muchas vertientes artísticas que desarrolla, le gusta trabajar con arte sonoro, con sonido y bueno, hace piezas musicales y cosas bastante interesantes. Entonces, el día de hoy quería preguntarle a Miguel que nos contara un poquito cuáles serían las peculiaridades de montar una exposición o una pieza sonora en un espacio cultural. Puede ser abierto, nos puedes tú contar de tus experiencias. Entonces, Claro, pues definitivamente son un montón de cosas que luego uno se topa con los espacios. De entrada, bueno, depende también mucho de la pieza que estés montando, pero si el sonido se va a transmitir por bocinas de forma abierta, puede ser bastante complicado en ciertos espacios que tienen por ejemplo, mucha reverberación, ¿no? De entrada, la reverberación de los espacios puede complicar porque se modifica muchísimo lo que tú quieras difundir, ¿no? Cualquier sonido que quieras, cualquier mezcla que tú hayas hecho, si no considera ese espacio tan abierto, puede ni siquiera entenderse, ¿no? Hay casos en los que la voz no se entiende, ¿no? Si es una narración, por ejemplo, puede que ni siquiera se entienda la voz de tanto que reverbera en el espacio. Entonces hay que considerar eso como no sé, una de las primeras cosas que hay que revisar si se va a difundir de forma abierta, ¿no? Es un hecho que la reverberación de los espacios y la resonancia de los espacios hace que, pues, cualquier cosa que pongas se modifique, ¿no? O sea, un tema muy interesante es que todo espacio tiene su propia personalidad o identidad de resonancia. Entonces, puede que se potencie en cierto rango del espectro, entonces lo grave suene mucho más, o cierta región de los medios, de los tonos medios suene mucho más. Entonces modifica lo que tú tenías si tienes ya una mezcla predefinida antes de conocer el espacio, se va a modificar, pues, ¿no? Entonces una de las cosas es, pues tienes que considerar el espacio donde se va a tocar y hacerle ajustes, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una pieza que ya de por sí tiene un poquito de reverberación y la metes en un espacio reverberante, ya valió. Entonces, de entrada, quítale toda reverberación que le hayas puesto. O sea, tienes que considerar, pues, que tu mezcla hay que darle una ajustadita lo más posible para el espacio. Esa es una, ¿no? Ok. Eh, pues es un mundo es complejo y de muchas posibilidades. También depende qué sistema de audio vas a usar. De un tiempo para acá está bien padre porque las bocinas ya cada vez son más chiquitas y tienen o sea, funcionan muy bien. Y en parte es pues por la tecnología que con estos nuevos magnetos de neodimio que les llaman y hay varias cosas ahí nuevas que hacen que suenen muchísimo más las cosas.
Entonces también es algo que está padre es diseñar o pensar qué tipo de bocinas son las que se van a escuchar. También hay gente que se preocupa por las bocinas de una manera como si fueran una pieza, pues las mismas bocinas, ¿no? Ah, wow, ok. Em, de repente yo tengo mis dudas porque pienso en, es como un ejercicio de estetización, solo estetización, no sé, me lo pregunto a veces. A veces me encanta que sí haya un diseño de cuáles van a ser las bocinas, pero no necesariamente, pues, ¿no? Em, Tendrías que plantearte, por ejemplo, una estructura especial para poder equilibrar. Si el espacio donde te están planteando que tienes que presentar tu pieza no es como lo que estás diciendo, termina tan distorsionada que no se va a entender exactamente qué es lo que hiciste, tienes a veces que construir, por ejemplo, como algún tipo de elemento que haga como el rebote que tú necesitas para que se contenga el sonido o alguna cosa así. hay maneras, hay unas que les llaman, se me olvidó ahorita, son unas parábolas que a lo mejor las llegaste a ver en Mix Up hace muchos años, que eran para que tú escucharas solamente allá adentro. Sí, era como una Ten- burbuja de cristal, ¿no? Que Como te una parabas. cupulita, ajá. Sí, Y son para que les, primero, que ese es un tema, qué bueno que llegamos aquí. Primero, para que escuches solamente tú, el que escuches allá adentro y no escuchen más personas, porque luego el otro tema, nos vamos a desviar un poco, pero voy a procurar que no pase demasiado. ok. Pero cuando estás en exposiciones en las que hay más de un elemento que suena, se Claro. puede hacer un relajo que muchas veces en curaduría o en museografía no se considera que va a haber más piezas que estén sonando o Ujú. escuchándose y Sí. se vuelve una jungla ahí, pues, ¿no? Que hay que considerar eso. Ujú. Entonces, una de las razones para no tener ese problema es, es poner estas cúpulas que te dirigen el sonido y la experiencia es para quien se meta ahí nada más. Y afuera no se escucha casi, o se escucha muy poco. Entonces, ya no se van a viciar, no es la palabra viciar, no se van a encimar, pues, ¿no? Las piezas y demás, porque no es, para empezar, esas piezas no están diseñadas para convivir Ya, como con un claro. montón de piezas, pues, ¿no? Sí. Muchas son hechas para que suenen perfecto o se quiere que suenen muy bien. Y Ujú. pues si se mezcla con todo, pues se pierde un montón, ¿no? Termina Entonces, siendo una pieza nueva de muchas piezas. ajá, hay un atole de piezas extrañísimo y un chilaquil, o no sé cómo se diría, un popurrí. Y, y una solución, una posible solución es dirigir el sonido. Ujú. Hay unas bocinas todavía más fresonas que son hiperdireccionales, que se llaman. Ah, Y wow. entonces con esas, solo si te pones exactamente en el foco de esa bocina, lo escuchas. Poquito que te muevas, no escuchas nada. Ahí está. Entonces son para dirigir el sonido a un lugar, a un spot muy específico y Ujú. que las personas escuchen. Alguna vez me tocó ver un proyecto que era, imagínate, era para la calle, era una especie de una pieza Ujú. que la experiencia era si tú ibas caminando por la calle, en un punto específico escuchabas una mezcla de audio Ah, y no veías de dónde venía. Estaba en un edificio como a unos 15 metros a lo mejor, estaba la bocina dirigida a cuando pasas por ahí lo escuchas y solo si pasas por ahí. Era como un fantasma, una cosa muy extraña, estaba padre. wow. Pues imagínate para un espacio en la calle, cómo montas una pieza, Claro. esta era para funcionar así en la calle, ¿no? Y entonces, obviamente son unas bocinas hiper ultra especializadas que tienen una potencia increíble en ese puntito exacto donde tienes que captar el audio, ¿no? Que también Sí, está bien interesante porque si, o sea, si vas caminando en la calle y vas distraído en tus pues, cosas y de repente te hablan, ¿no? Aquí, ay, no, entras a de ser como, ¿qué es esto? Entonces, debe sí, ser una estaba padre. experiencia bien interesante poder montar algo así y también como poder captar las reacciones de la gente Ujú. que pasa, a menos que te pongan, no sé, un círculo en el piso y te digan así como, Aquí, instalación de fulano, no sé, algo, ¿no? Donde
sin que Sí, sea algo así como tan, no sé, como surprise. fantasmagórico. No me acuerdo cómo estaba mediada esa pieza para que al final dijeras, ah, ya, ok, sí, 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 hay una pieza aquí, ¿no? Y Ujú. no un fantasma que me dice, tú, hey, tú. Como, ay, güey, ¿qué onda, no? Ya, claro. Sí. Pero también, por ejemplo, para espacios muy grandes, me acordé ahorita, eh, hace unos 13 años en un foro de arquitectura, el complot, tú a lo mejor llegas, tú como arquitecta, Sí. en ahí, por ejemplo, monté una pieza que era en la calle también Ujú. y que era atrapar, durante 6 días atrapó los sonidos de la calle y los reproducía por unas bocinas a la calle. Ah, Y era para que sonara así grande, eran bocinas de estas como de batalla, de cuartel o de escuela, de estos sí, que es conos así, como, ajá. ajá, que son medios de difusión como para polifoneo y ese tipo de cosas, o para las escuelas. Y Ujú. entonces estaban dirigidas a la esquina en donde estaba ese micrófono. Y, y lo que me pareció muy interesante es que la gente lo asumía como sonido de la calle, no se daba cuenta, eso estuvo muy loco. Y se iban acumulando, eso es ya como chisme. El primer día escuchabas lo de la calle a través de las bocinas. El segundo día, lo de la calle en ese instante, Ajá. captado por micrófono, más lo de la calle de un día anterior a la misma hora. Se iban acumulando los días, pues, ¿no? Ah, wow. Entonces, todo el día escuchabas tu día y el día anterior, y luego tu día y el día anterior y el día anterior, y se iba acumulando así una cosa tremenda. Ajá. ¿Y sí Sí. se dieron cuenta al final? Digo, conforme fueron pasando los días y se fue saturando el audio, ¿sí se Sí, daba cuenta la gente o no? fue una cosa ahí muy loca, Ujú. y sí y no, de repente era como, ¿qué ruidajo hay aquí en esta esquina, no? Ajá. Pero pasó algo que eso ya es como, también sigue siendo parte del chisme, que casi se hace un accidente. Hay que también pensar en museográficamente en ciertos, o sea, en el montaje de las cosas, Sí. porque un día a tal hora, a las 4 de la tarde, pasó una ambulancia y Oh. se grabó. Uf. Y al día siguiente, o a los 2 días, no sé, a las 4 de la tarde se escuchó una ambulancia fantasma. Entonces, lo que me dijeron es que de repente se amarraron muchos coches Oh. para que pasara la ambulancia, que no veían así, ¿dónde viene? Claro. ¿Dónde viene? Y se amarraron así muchos coches y me dijo una persona que estaba en el local de abajo, uy, hoy casi hay un accidente por tu pieza porque se amarraron un montón de coches Uy. con una ambulancia que no venía Ujú. y pues pudieron haber chocado, los que se amarraron pudieron haber chocado los de atrás. Así. Entonces, es un mundo que es muy extraño, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí. O que artes, a los pasa mucho que los artistas no consideran que se van a hartar los vecinos de estar escuchando su pieza todos los días, que eso también pasa mucho. Hasta la fecha, artistas no consideran eso y les pasa. Pues, ¿no? Ya. Sí, pues es que Pero bueno. incluso, por ejemplo, los sonidos de audio, o sea, no sé si pasa el gas, ¿no? O si pasa la basura, o sea, son sonidos como estridentes que pasan un rato y bueno, dices, bueno, ya se fue, ¿no? Pero si estás poniendo una pieza que Claro, cada cierto tiempo suena y tas, o tas, sea, me tas. imagino que como es un sonido que no estás acostumbrado, pues me imagino que ha de ser como, Claro, ya. De hecho, para volver a la galería, ah, otro comentario es que pasa muchísimo que siempre los guardias o las guardias de los museos, ujú. cuando no hay gente, así a la discre te le bajan siempre. A las instalaciones sonoras siempre les bajan. Sí, cuando no hay nadie, como, esta madre ya me hartó, y le bajan. Es muy simpático eso. Y pues sí, en mi caso yo los dejo así, claro, qué horrible. Si trabajas 8 horas al día y está una pieza bien enfadosa, 8 horas sonando, pues No, cuando no y haya 8 horas gente, al día en ese espacio, ¿no? Porque hay gente que la sientan en claro, una sala y tiene que estar ahí sentada cuidando esa sala. Entonces, un imagínate. turno completo. Y si el curador o la curadora no consideró que iba a haber 6 piezas sonando y que están todas encimadas, imagínate a la pobre guardia Sí, un turno completo oyendo 6 piezas encimadas. Nah, yo, así. qué horrible. Por- para ir al trabajo. Sí, qué fuerte.
Sí, Sí, hasta eso hay que pensarlo. Ajá. son como esas, obviamente uno piensa en diseño museográfico y ay, esta exposición divina de sonidos de pájaros en Michoacán, o yo qué sé, el aleteo de las mariposas monarca, ¿no? Yo qué sé. Y entonces, sí, obviamente no estás considerando cuál va a ser el paso, cuál va a ser como la repetición y el usuario real en muchos casos de tantas horas, pues obviamente va a ser la gente que cuide la sala, ¿no? Entonces, Claro. pobres, ¿no? Por más bello, incluso si les pones un Chopin, un preludio que es precioso y que dura 5 minutos, ok, Sí, tú lo oyes 5 minutos y está increíble, pero ponte a oírlo 5 por cuántas veces. sí, claro. En una hora ya son 60, no, ¿cuántos? No, 60, en una hora son, ¿qué? ¿Te gusta 12 veces? No Claro. manches. Sí, sí, imagínate en este loop. Y pensando como en estas experiencias, o sea, estas son como las cosas chuscas que salen como de estas experiencias como artista, ¿no? Tener conciencia hasta qué punto incides en la vida de los demás. Y en las piezas de los demás también, ¿no? Ujú, Que por eso ahí también se ve involucrado la figura de la curaduría, pues, ¿no? ujú, claro, claro que sí. ¿Alguna experiencia que se te haya hecho como exitosa a la hora del montaje? Igual como pensando en la contención que decías, ¿no? Como de haber tenido campanas y entonces, pues de alguna forma no se filtraron los sonidos o algo que te hubiera gustado mucho montar o que estás como muy orgulloso de esa pieza en específico. Pues depende, en ocasiones hay veces que no necesitas unas super bocinas con algo pequeñito que te haga como poner la atención mucho más Ujú, centrada. También depende de qué quieras, pues, ¿no? ujú, Pero el año pasado, por ejemplo, monté una pieza que es un gabinetito y que tenía escondidas unas bocinitas, unas bocinas de este tamaño. Y estaban escondidas por abajo y a pesar de que la bocina estaba haciendo todo lo contrario de su función, o sea, las bocinas siempre, la idea es que las veamos, ¿no? claro, Pues la bocina estaba imagínate que esta es la caja, sí. y por aquí, que por aquí tú la veías así, Ujú, abajo estaban aquí las bocinitas ujú, tapadas hacia la madera, pero a pesar de, pero como la madera es muy, muy buena para resonar, para transmitir vibraciones, sí. estaban escondidas y tapadas, así tal cual, la cara de la bocina tapada contra la madera y funcionaba muy bien y Mm, te hacía que la experiencia fuera como más cortito, que tú te acercaras a la vitrinita y escucharas las voces, porque eran entrevistas. Entonces, ajá, también la ventaja que como es voz, sí, es comprensible y no necesitas que suene como una super grabación perfecta de voz, sino que se entienda claro. y con una mezcla especial para que suene muy bien y que sea comprensible, que lo importante era que fuera comprensible, Ujú, funcionó. Entonces a veces no pensamos que tenemos que hacer el super sistema de bocinas y demás, y en realidad eso se resolvió con bocinas de 40 pesos y un amplificadorcito de 60 pesos ujú, y con una buena mezcla sonaba perfecto. perfecto. Pero también está padre, ¿no? O sea, hacer estos experimentos como de contención. Me tocó una vez, un amigo presentó una pieza súper grosera, que eran justamente estos megáfonos, pues sí, como lo que dices tú, de escuela, Ajá, en un soporte, eran tres, ¿no? Y estaban metidos en un capelo de cristal wow. y lo puso a todo volumen, pero a todo volumen. Entonces eran las vibraciones, era como, o sea, no sonaba tan Wow. fuerte, pero era como tan fuerte el sonido adentro del capelo de cristal que la cosa resonaba, pues, o sea, se oía Vibraba, ajá. como el brrr. Wow, qué Entonces padre. se me hace bien interesante lo que estás diciendo porque cómo lograr que el sonido se distorsione de forma obviamente consciente a través de los Ujú, materiales que utilizas, ¿no? También para claro. generar como esa clase de experiencias padres, ¿no? De acercarte y descubrir que está hablando, ¿no? Y entonces hacer que la gente se acerque más al espacio, o no sé, como todas esas experimentaciones que llamen un poquito la atención del visitante. Claro.
el sonido finalmente es un medio muy interesante porque sugiere muchas cosas o te lleva a cosas o te genera espacio que no existe, ¿no? Ujú, Hablando del espacio que no existe, aunque te estés en una galería chiquitita, una mezcla al revés, ahora con audífonos, una mezcla con audífonos, ujú. pero que sea una grabación, por ejemplo, binaural, una grabación de un voz que hace una muy buena grabación, la persona que se ponga los audífonos, aunque esté en una salita, se va a sentir en un bosque, pues, ¿no? Claro. O sea, algo que también tiene increíble el sonido es que te construye espacio de Ujú, forma, el espacio aural, que no es percepción visual, sino es percepción, es otro lugar del cerebro, la oralidad, ujú. te construye un espacio completo, pues, y es ficticio, pues, ¿no? También esa es una Claro. potencia bien padre. Sí, y jugar como con esta, pues sí, como esta idea de espacio-tiempo, ¿no? Te traslada a otras cosas. Y también es algo que muchas veces no explotamos, digo, obviamente tú sí, porque todo eso te dedicas, pero como yo creo que en la vida cotidiana no estamos muy acostumbrados a usar como, o sea, a diferenciar los sentidos, ¿no? Claro, sí, Yo me eso acuerdo sí. que cuando estaba más chavita sí me gustaba como oír música y escuchaba una canción 800 veces como buen veinteañero, pero me gustaba, por ejemplo, solo el bajo o, o solo la batería y luego la volví a regresar, ahora solo no sé qué, ¿no? Y entonces es un ejercicio padre porque estás como tratando de buscar algo, o sea, no como en lo general, sino intentando buscar como lo peculiar y me divertía mucho, hace mucho que no lo hago, pero me divertía Wow. mucho haciendo. Pero es un entrenamiento bien padre de Sí, conciencia, porque luego eh, la manera más tradicional es como escuchar la plasta, es la plastota de sonidos, sí, y mientras más lo entrenamos, entrenamos la escucha, no oír, sino la escucha, ujú, podemos como separar todo lo que está ahí, ¿no? Que hay como varias escuchas y la que ya implica también cuestión ya de significado, ujú, pues ya empiezas a decir, ok, esta es la línea que trae el tal instrumento y esta es la línea que trae tal otra cosa y están ahí, y ahí van, y las vas siguiendo separadas, ¿no? O sea, sí. y ese entrenamiento, pues, ¿no? Qué padre que te entrenaras. Sí, era divertido, digo, ahorita ya no tengo tiempo, pero me, bus- me El buscaré el tiempo tiempo, de sí. repetirlo. Em, por ejemplo, en tu actividad artística, ¿generas, generas piezas musicales tal como componer canciones o cosas por el estilo? O, por ejemplo, son un poco más conceptual, como lo que estabas diciendo, que es una narración que habla como de un tema en específico y entonces lo conectas con ciertas... Como, Es requete variado, mm, en realidad, pues, ¿no? Mm, Tan es así que, por ejemplo, para algún proyecto escénico de danza, ¿no? ujú, Eh, una pieza que me gusta mucho para danza butó que hice hace muchos años, hace como 7 años. Se llamaba La Caminata del Ciervo, con la bailarina Alfonsina Ríos Santos. Eh, en esa hice todo el rango, desde paisaje sonoro, que era una construcción así muy, muy artificial de una noche, que ujú, como un transcurrir de una noche medio misteriosa, pero era solo paisajística, pero era una ficción, porque usé sonidos de insectos que ni siquiera tienen nada que ver con otros, y así era una cosa, y parecía como una noche normal, ¿no? Pero era una construcción sota, ¿no? Y que se convertía de repente en otra cosa ya más, no sé, como pues un montaje más artificial y entonces iba transcurriendo entre algo muy paisajístico en algo ya extraño que no sabías bien qué era y de sí, repente era música súper normal, una composición así tonal incluso y con una jarana, ajá, pero lo importante eran los golpes, ¿no? Había ciertas transiciones y que pum, de repente estabas con una jarana y era como wow. Entonces, mm, depende del proyecto, se compone, he compuesto música totalmente tonal, ajá, o música totalmente de electroacústica o electrónica experimental
o cosas muy, muy conceptuales, súper conceptuales, ¿no? Que son ruiditos o frases, ¿no? Que es más que cosas que están en medio entre poesía sonora y, no sé, depende también, depende mucho, mucho del proyecto. Eh, sí, o piezas para que se escuchen en una instalación con audífonos, porque la mezcla es muy específica y muy delicada y que no se puede, ni siquiera con bocinas lo vas a conseguir. Por más buena mezcla que hagas en un espacio, el ruido de la gente, etcétera, no te ayuda a tener una escucha más. Entonces es muy variado, requete, requete variado. Pero eso está súper padre, pues que no te clava, o sea, hay gente como que se clava solamente, no sé, en hacer eso, ¿no? Música para danza o así. Entonces, el hecho de que experimentes también con géneros, también está bien padre porque te implica, pues, que también tiene que mutar en la manera en la que lo presentas, que es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, pensar que tienes que poner la mezcla de cierta manera para instalarlo, por ejemplo, en un mueble y luego y tener que instalarle los audífonos, o que puede ser una campana, o que es el mueblecito este, ¿no? Que de repente te cotorrea, ¿no? Entonces, sí hay como, también eso está padre porque tienes flexibilidad en cuanto a la estética, o sea, no siempre es como Sí, una misma instalación, ¿no? y depende mucho de la idea, muchísimo, pues, ¿no? Depende mucho de la intención y de la idea o el concepto que rija lo que se está haciendo. Sí, A veces hay que hacer música tonal y es muy raro, pero va a ser una composición tonal para piano así, tas, ¿no? sí. Sí, Sí. sí, sí. Y en tu experiencia, ¿dónde te gusta montar más o dónde ha sido el lugar donde te ha gustado montar así como que sea una experiencia grata, como el aterrizaje a lo Ujú. real? Ah, ¿qué será? Pues es que me ha gustado muchas, pero ¿cuál se me ocurre ahorita? Me gusta esa de la calle y que generó hasta cosas raras y que automáticamente tuve que aprender y ajustar para no Ya. generar accidentes. Ahí aprendí por la buena, porque no pasó nada, afortunadamente, ¿no? Ujú, sí. Que no sé, mm, pues no sé, me gustan muchos, hay muchos proyectos bien diferentes. Ujú. Acabo de trabajar con un coreógrafo canadiense hace todo marzo Qué y padre. solo generamos un proyecto que es una especie de instalación en la que hay un performance en la instalación, pero es una instalación gigante, así es. En un foro del conjunto Santander, ahí Ujú. se montó Ah, y ahí wow. funcionaba. Es como un performance con unos objetotes, unas cosas ahí. Ajá. Y la experiencia fue interesante, me gustó mucho, lo disfruté, fue un gran reto, porque por COVID justo, Oh, para que la gente participara y escuchara, tuviera una experiencia más cercana, pero que no hubiera como tanta cercanía, más, no había mucho contacto cercano y demás. mm, Se hicieron como una especie de islas de acrílico con bocinitas en mm. un espacio, eran como 18 zonas para individuales Ah, wow. y los performers estaban adentro de una especie de capullo de acrílico haciendo cosas. Entonces la idea era transmitir, o la propuesta fue transmitir lo que allá adentro sucedía, que era súper interesante, Ajá. que tú afuera tuvieras una experiencia similar porque los rebotes y todas las refracciones del sonido allá dentro del capullo eran bien padres, pero Ajá. nadie podía meterse por COVID y Sí, porque a la vez solo hubiera podido caber una persona cada vez. Entonces, para que fuera una experiencia para todo el mundo, sí. pues había que replicar de alguna manera esto. Entonces, pues Mm. fue construir un sistemita de bocinitas, de 50 bocinitas, Ah, wow. y difundir todo ese el sonido de lo que pasaba allá adentro y todo un reto. Los performers, cada uno traía un set de micrófonos binaurales para captar exactamente lo que estaban escuchando y ellos podían dirigir la escucha para compartirnos su escucha, ¿no?
Órale. Entonces, esa idea de compartir la escucha de ellos, Ujú. y ellos conscientes de que están compartiendo la escucha, también los llevaba a tener movimientos diferentes allá adentro y era todo un rollo ahí que a mí me pareció como muy interesante el experimento Suena. y ya entrados en el mundo COVID, que hay que pensar las cosas distinto. Sí, que ya va a tener que empezarse a plantear, pues sí, de una manera diferente, ¿no? Pensar en, ya no en estas inauguraciones de exposición con 150 personas retacadas con un vasito de tequila, ¿no? Entonces, Claro, antes era como, no, pues yo mejor vuelvo otro día para poder escuchar las piezas, ¿no? Por ejemplo, las que eran de sonido era, no, ya cuando no haya 50 personas sí, claro, platicando y tomando tequila, yo vuelvo y escucho las piezas, ahorita ya no se pueden, pues no, ahora sí, ya cambió muchísimo esa jugada y hay que considerarlo ya sí, en este caso ya desde la creación se consideró, ¿no? Ni claro. siquiera desde el montaje, sino desde la creación, la pieza se diseñó para COVID. Ah, Es algo muy impresionante, pero pues sí. Sí, pero está súper interesante. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Quieres hacer algún comentario final? pues no, gracias por la invitación. Y sí, eso también es un reto interesante cerrar, aunque todo sea COVID, pero cerrar es un reto interesante repensar cómo vamos a interactuar con las piezas Sí. ahora en este nuevo escenario, ¿no? En Sí, este, más si estás hablando, por ejemplo, de esta idea de la manipulación, ¿no? O sea, mucho del problema es como la manipulación de muchísima gente sobre un solo objeto. claro, Entonces, por ejemplo, pensar en los audífonos, que se lo van a poner 500 personas. ya no se puede, ¿no? Ajá, vamos a tener que replantear como una serie como de sistemas para hacer que de alguna manera se respete lo que tú quieres como artista, pero de alguna forma sea sano y sea seguro, ¿no? Para la colectividad, entonces también está interesante. Sí, justo ahorita estamos armando una expo un poco la solución, la solución propuesta es, se te invita, que está padre porque aprovecha para matar los pájaros de un tiro, desde la invitación ya, por ejemplo, bueno, ya voy a hacer spoilers, pero la invitación ya implica un ejercicio de comenzar a escuchar desde la invitación, ¿no? Ah, ok. Y Y entonces parte de la invitación es trae tus audífonos con los que más te gusta escuchar, con los que Ah, prefieras wow, ok. sacarle más jugo a algo. Entonces la invitación es a traer tus audífonos. Esa es una súper Y solución, entonces tú creo. llegas y las piezas están diseñadas para que tú llegues y te conectes, Ah, wow, ya. por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ya la banda llega, se conecta, escucha, saca su audífono, se va a la siguiente pieza. Ese Sí, tipo de cosas son las que pues, hay que empezar a plantear o sí, pensar. sí, sí, sí. Súper. Oye, pues un millón de gracias por regalarnos un ratito de plática sobre tus temas. Gracias por la invitación. Cuídate mucho. Nos vemos. Un Gracias. abrazo. Salud, Rocío. Igual. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.